Quiero empezar una oración. Por favor, puede inclinar conmigo. Dios Santo, te damos gracias por este día que estamos aquí juntos celebrando un día, el Día de los Padres, Dios. Te pongo las manos de cada padre que está aquí, cada hombre que ha estado dándole a la nueva generación que está viniendo, Dios. Dios, te pido que esta palabra sea una palabra que se pueda recibir en corazones, Dios. Dios, te pido que limpies nuestros corazones, nuestras mentes. Prepara que esta palabra sea de tu espíritu. Que cualquier persona que esté aquí, que esté dispuesta a recibir la palabra verdad que es solamente tuya, Dios. En todo esto te pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, sí, felicidades a todos los padres. Le quiero dar gracias a los papás, a los abuelos, a los padrastros, a los hombres que han tomado el tiempo de invertir en la generación que viene. Gracias por todo lo que están haciendo. Yo sé que cuando uno se hace padre, cambia todo. Yo pensaba que yo sabía todo antes que subiera padre. Pensaba que tenía todo en orden. Pero algo cambió. Algo cambió cuando tuve a mis hijos, cuando tuve a Ethan y Gabriel. Me di cuenta que realmente yo no sabía nada. Pero ¿sabes una cosa que sí aprendí? Que cualquier chiste, historia me contaba, ellos estaban impresionados. Me encantaban las historias, los chistes, cualquier cosa que decía. Voy a ser honesto, no soy muy bueno para los chistes, pero me estaba preparando con uno aquí. Aquí me va, a ver qué tan terrible está. Ok, ¿por qué los pájaros no usan Facebook? Porque usan Twitter. ya se la sabía. ¿Ves? Esos son los chistes terribles que me encantaba contarles a mis hijos. Y hasta otras historias también, y ahí todos creyéndoselas. Pero no, en serio. Una de las cosas que me enseñó a mí siendo padre, y me acuerdo esto, que la primera vez que detuve a mis hijos, que tuve a Ethan, que tuve a Gabriel 2 años después, algo cambió. Me di cuenta que no había nada en este mundo que yo no hiciera por ellos. Y ahora, el Día de los Padres es un día que podemos celebrar, un día que mucha gente está celebrando, pero también puede ser un día que es muy difícil. Hay unos que nosotros que estamos celebrando, hay unos que nosotros estamos en dolor. Hay unos que tuvimos unos padres que nos dieron de todo. Y gracias a Dios yo tuve uno de esos padres. Pero hay otros también que estamos trayendo unas heridas profundas. En donde tú te encuentres hoy, yo creo que Dios te va a revelar algo ahora. Seas padre, madre, hombre, mujer. Hay una palabra aquí que Dios te va a revelar. Porque vamos a ver un padre que no es perfecto. Pero vamos a ver un padre, el padre de la fe. Un padre que por años estaba esperando una promesa de Dios. Vamos a ver un padre que amó a su hijo profundamente. Vamos a ver un padre que va a llegar a tener una prueba que nadie de nosotros nos podemos imaginar. Pero antes que entremos a esta historia, quiero que entiendan en dónde empezó el camino de Abraham. Porque te digo esto, en lo que vamos a cubrir es Génesis 22. Esto no es el principio de donde empieza la historia de Abraham. El paso de fe de Abraham empezó de hace mucho tiempo. Vemos que en Génesis 12, si tienen en la pantalla, tengo un slide aquí. Vemos en Génesis 12 que Abraham se fue de Ur. Luego en Génesis 15 vemos que Dios le estaba prometiendo una descendencia. Luego en Génesis 17 Dios reafirmó el pacto que tenía con Dios. Y luego Isaac llega a nacer en Génesis 21. Entonces ya a este punto Abraham ya tenía más de 100 años a este punto.
O sea que no llegó a tener este tipo de fe de un día al otro. Dios lo estaba preparando. Estaba preparando a Abraham para este momento de su vida. A través de la historia de Abraham, vamos a descubrir algo. Vamos a descubrir que esta historia se va mucho más de Abraham. Porque Génesis 22 no se trata principalmente de Abraham que entregó a su hijo. Se trata de un Dios que nos va a mostrar que Él entregó al suyo. Vamos a ver un padre, un hijo amado, un sacrificio, un monte y un Dios que proveerá. Si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlas a Génesis 22. Si no, aquí las vamos a poner los versículos en la pantalla. Pero vamos a empezar en un movimiento, el primer movimiento de esta historia. El padre que fue probado. Leen conmigo. Tiempos después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, aun que yo te mostraré. ¿Sientes ese peso? Para nosotros que hemos leído esta historia, a veces nomás la leemos como si nada. Y si la estás escuchando por primera vez, está diciendo, wow, ¿qué tipo de Dios es este? Es profundo lo que me está preguntando. Es algo que nadie se puede imaginar. Me está preguntando que vaya a sacrificar a su hijo, no a un extraño, no a un enemigo, pero a su propio hijo. Me está preguntando, siente el peso de eso. El hijo que él se estaba esperando por años. El hijo en donde Dios está haciendo el pacto con él. Me está preguntando ese mismo hijo. Y Dios está poniendo el dedo en la cosa que Él quiere más que todo. Nota las palabras aquí. Me dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, al quien tanto amas tú. Esas frases caen con peso. No son frases que tenemos que leerlas y nomás como si fuera una historia suave que le contamos a los niños. No, estas son frases profundas. Como padre, yo no me puedo imaginar ese momento en donde Dios está hablando con Abraham, preguntándole esto. Pienso en mis hijos, pienso en Ethan, pienso en Gabriel. Pienso en las esperanzas, en los sueños, en las oraciones, en las memorias que están alrededor de ellos. Yo sé que cada uno de los padres aquí pueden entender ese peso, ¿no? El momento en donde tu hijo o tu hija nace, se siente que tu corazón se te está saliendo del pecho. Es tan profundo. Quiero que vean esto, porque hay dos padres que están sintiendo esto. Ahora, antes que me vaya más lejos en esta historia, quiero que sepan algo muy importante aquí. Que el texto no dice que Dios está tentando a Abraham. Déjame ser claro con eso. Lo que el texto está diciendo que está probando a Abraham. Hay una diferencia muy grande aquí. Muy grande, porque nuestro Dios nunca va a tentar a su gente hacia un pecado. Lo que sí va a hacer, va a probar a su gente. Y es una de las cosas que vemos en la Biblia. Dios conoce el corazón de Abraham, lo conoce, pero sí le va a dar una prueba. Y mucho tiempo nosotros podemos ver lo mismo. Podemos ver que hay un sacrificio. Pero te digo esto también, que las pruebas revelan unas cosas también. Revelan realmente qué es lo que creemos nosotros. Porque te digo algo, que es muy fácil creer cuando todo está yendo bien. Pero es mucho más difícil tener obediencia
cuando algo te va a costar, cuando el propósito de Dios no tiene ningún senso. Ahí es donde se pone difícil la cosa. Y ahí es exactamente en donde encontramos a Abraham. En los días de Abraham, te digo esto, que había muchas naciones en ese antiguo tiempo que sacrificaban a los niños. Había falsos dioses aquí que lo demandaban. Pero te digo esto, que nuestro Dios nunca lo hizo. Y esto es muy importante que sabemos esto, porque Dios en la Escritura sigue diciendo que es algo que yo no quiero. Y eso es importante en este mismo capítulo. Porque aquí es donde Dios se está poniendo en una diferencia grande de los dioses antiguos al Dios que Él es. Y eso es muy importante que nos enfoquemos en eso. Y también te digo esto, que a lo mejor estás pensando ahorita, ok, ¿qué es el sacrificio que yo estoy caminando? ¿Qué es mi Isaac? Y esa no es una pregunta mala para tener, no es malo preguntar eso. Pero aquí está la pregunta más grande que Abraham se tuvo que preguntar y usted se tiene que preguntar. ¿Por qué me está preguntando esto a Abraham? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué su hijo? Porque otra vez, él no se está dando cuenta de lo que Dios está haciendo ahorita. Dios está pintando una imagen mucho más grande que la imagen que estamos viendo ahorita aquí. Esta imagen se está yendo mucho más allá de Abraham. Esta imagen se está yendo a nuestro Señor Jesucristo. Como dije cuando empezamos esta serie, estas historias no son de héroes. Es una historia de Dios. Y aquí es en donde empieza la historia. Y esto nos trae al movimiento número 2. El padre que confió. Continuamos en versículo 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Sabes lo que me llama la atención aquí? No es lo que está diciendo Abraham, es lo que no está diciendo. No está alegando con Dios, no está diciendo, Dios, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué me estás diciendo esto? No está negociando Dios. ¿Sabes qué, Dios? Si pongo un cordero, pues ahí lo va a tomar. No está haciendo eso. Lo que Abraham está haciendo es obedeciendo. Y quiero decirte esto, que te acuerdas lo que dije, que ya había caminado con Dios por muchos años. Entonces ya él conoce el carácter de Dios. Muchos de nosotros podemos pensar, Dios, ¿acaso me estás preguntando que sacrifique a mi hijo, el hijo que tú dijiste que ibas a darme la promesa de descendientes aquí? Pero no, ¿sabes lo que hace? Él se levanta, obedece, se prepara y sigue caminando. ¿Sabes por qué? Porque él está confiando en Dios. No está entendiendo, pero está confiando en Él. La fe no se trata de entender lo que está haciendo Dios. La fe se trata de tener confianza en quién es Dios. Esa es la confianza. Esa es la fe. Continuamos con versículo 4. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio al lugar de la distancia. Por 3 días, imagínense esto, 3 días, paso tras paso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pensando en lo que Dios le estaba preguntando. Paso por paso. 3 días. Confiando en Dios. 3 días caminando en fe hacia el lugar que Dios lo estaba llevando, al monte de Moría. Y no pierdes ese detalle, porque este monte no es un cualquier monte tampoco. Está apuntando a Abraham a un lugar
que él todavía no sabe por qué. Y vamos a ver que años después algo increíble sucede aquí. En Crónicas 2, capítulos 3, nos dice que Salmón va a construir un templo aquí en donde van a haber sacrificios. Piensa en esto. El lugar donde Abraham caminó con Isaac se convertirá después un lugar donde se ofrecieron sacrificios por generaciones, año tras año, cordero tras cordero, sacrificio tras sacrificio, apuntando a la necesidad de la que la humanidad tenía para ser perdonado. Abraham todavía no podía ver esto, no podía ver lo que iba por venir. Israel todavía no podía ver. Pero Dios nos está contando una historia aquí que se está yendo mucho más de lo que estamos viendo ahorita. Continuamos con versículo 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Escucharon eso? Volveremos, dijo. No dijo que yo voy a volver. Dijo volveremos. Abraham todavía no sabe lo que está haciendo Dios. Pero ¿sabes lo que sí sabe? Él sabe que él puede confiar en Dios. Él sabe que Dios se va a mantener fiel a la promesa que le está dando. Hebreos 11 nos dice que él a este punto creía que de cualquier manera él podía resucitar a Isaac de la muerte si fuera necesario. Tan profunda fue la fe de él. Luego vemos en versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. No pierdes este otro detalle. Llevaba la leña, la madera a esta montaña. Y vamos a regresar a este detalle. Y ya sé que a uno de ustedes ya saben por qué. Pero es algo muy importante que vamos a ver. Y otra cosa más importante que vamos a ver aquí, en este siguiente versículo, es una pregunta muy importante. Una de las preguntas más importantes de la escritura. Versículo 7 dice, Isaac le dijo, papá. Sí, mi hijo, le dijo Abraham. Tenemos el fuego, la leña, le dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Esa es la pregunta. Yo veo la madera, yo veo el fuego, yo veo el altar, pero something's not adding up. Algo no se está sumando aquí. ¿En dónde está el cordero? En muchas maneras, esa es la pregunta de toda la Biblia. ¿Dónde está el cordero que puede resolver el pecado? ¿Dónde está ese cordero? Abraham responde con unas palabras muy proféticas que ni creo que se dio cuenta. En versículo 8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Contestó Abraham. Y así que ambos siguieron caminando juntos. Dios proveerá. Abraham no sabía cómo, pero lo que él sabía que sí lo iba a hacer, que el Dios de él iba a cumplir con la promesa. Y eso fue suficiente para que él siguiera tomando ese paso tras paso, viendo al hijo, viendo a la fidelidad de Dios en lo que tenía ahí con su hijo. Esa fue la fe que tenía. Iglesia, te digo esto, que hay momentos en las vidas que nosotros no estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo. No entendemos por qué el futuro no se ve claro. No entendemos por qué Dios no está respondiendo. Pero fe dice que yo estoy confiando.
Abraham y Isaac continuaron subiendo a la montaña. Pero la pregunta se mantenió en el aire aquí. ¿Dónde está el cordero? Y vamos a llegar a la respuesta que cambia todo. Movimiento número 3. El hijo que fue liberado. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Imagínate eso, el padre, el hijo estando allí, un altar, una montaña. Todo ha llegado a este momento aquí. Todo ha llegado. Te digo esto, que Moisés no nos da todos los detalles, pero nos da suficiente para sentir el peso de lo que está sucediendo aquí. Abraham construyó el altar, trae la leña aquí, pone a su hijo, lo amarra y lo pone aquí. Y acuérdate que su hijo no era un niño chiquito, ya era un joven. Estamos viendo la obediencia no solamente de Abraham, pero del hijo también. Y luego lo ponen al altar. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en el sacrificio. Lo levanta para arriba. Aquí llega este momento. El momento en donde todos nosotros estamos viendo, ¿por qué? Es cierto que va a pasar esto. Y aquí cambia todo. Porque en ese momento el ángel del Señor lo llama desde el cielo. Dice: Abraham, Abraham. Sí, respondió. Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre ese muchacho, le dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. La prueba terminó, el cuchillo cayó. Abraham quitó a su hijo de allí. Y un momento tan hermoso sucedió aquí. Un momento en la escritura. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un motoral. Así que lo tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Iglesia, repiten conmigo: en lugar de su hijo murió el carnero. En lugar de su hijo, para que Isaac pudiera vivir. Un sustituto tomó el lugar de él en ese momento. Esa es la frase del evangelio. Esa es el sustituto para que él pudiera vivir. Por primera vez, la pregunta que hemos visto en toda esta historia recibe una respuesta. ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. No porque Abraham encontró una solución, no porque Abraham se ganó esto, sino porque Dios provee. Abraham luego lo que hace, nombra este lugar. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor que proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. El Señor que proveerá. Nota que Abraham no nombra esta montaña el lugar en donde Dios está explicando todo. El lugar en donde toda pregunta que tú tienes va a haber una respuesta. No. Él la llama el Señor proveerá. Hay muchas veces que las provisiones llegan antes que llegue una explicación. Y si soy sincero, hay muchas veces que ni llega la explicación. Pero la provisión de Dios siempre llega.
Hay temporadas en donde no estamos entendiendo qué realmente está haciendo Dios. Hay temporadas en donde un camino que estamos pasando no tiene ningún senso, ningún propósito. Abraham nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de cuánto vamos a entender. La fidelidad de Dios depende del carácter de Dios. Y hay una manera que vamos a llegar a depender en ese carácter, si nosotros estamos caminando con Él también. Y hay otra cosa que tenemos que saber que es muy importante aquí, que el carnero que encontró sí tuvo una solución para el problema inmediato que tenía ahí, pero no resolvió el problema definitivo para la humanidad. El carnero tomó el lugar de Isaac, pero no tomó el lugar de nosotros. El carnero salvó una vida, pero no pudo salvar el mundo. El carnero no fue la respuesta final aquí, hermanos y hermanas. Simplemente fue una señal. La imagen que vamos a ver más grande es por venir. Pero la pregunta se mantiene en el aire. ¿Dónde está el Cordero? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso nos lleva al movimiento número 4. El mejor padre y el mejor hijo. Al final de la historia sugiere algo notable aquí. Si vemos a Génesis 22 un poco más cerca, nos damos cuenta de que la historia está apuntando más allá de Abraham, más allá de Isaac. Estaba apuntando a Jesucristo. Piensa en lo que hemos visto aquí. El Padre, el Hijo amado, el monte, leña, madera, llevándosela a un monte, un hijo, a un sacrificio que iba a venir. Te digo esto no fue un accidente, no fue una coincidencia de lo que está pasando aquí. Dios estaba diciendo una historia desde el principio. Génesis 22 solamente es un capítulo aquí. Un capítulo de una historia tan bonita. Isaac, el hijo amado, llevó la leña a este monte. Jesús, el hijo amado, cargó una cruz hacia Calvario. Isaac estaba apuntando a Dios, a nuestro Señor. Pero las comparaciones no son parte de la cosa más importante de esta historia. Son las diferencias que son lo más importante aquí. Porque las diferencias están revelando el Evangelio. Abraham subió esa navaja, ese cuchillo, y Dios lo paró. Dios dio a su hijo y nadie lo paró. Isaac fue liberado, Jesús no lo fue. Abraham recibió a su hijo para atrás. Dios nos dio a su hijo. Piensa en eso por un momento. Piensa en lo que estaba sucediendo ahí. Porque esto es profundo. Este es nuestro evangelio. Más temprano yo había mencionado a mis hijos, a Ethan y Gabriel. No me puedo imaginar lo que Abraham estaba pasando. No me puedo imaginar poner a mis hijos en un altar. No me puedo imaginar estar arriba de ellos con un cuchillo. No lo pudiera hacer. No lo quisiera hacer. Y yo pienso que cada padre en este salón siente lo mismo. Porque cuando tienes un hijo cambia todo, como dije. El amor para un hijo va profundo. Piensa en eso, piensa el amor de nuestro Padre para el amor de su Hijo.
el hijo perfecto. Pero aquí está la realidad de algo también. La realidad que Abraham nunca tuvo que hacer ese sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque había un padre que sí lo iba a hacer. Había un padre que estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Abraham entregó a su hijo. Y Dios sacrificó al único hijo de él. Y lo entregó no porque lo merecimos nosotros. No porque somos justos nosotros. Lo hizo porque nos ama a cada uno de nosotros. Escucha las palabras de Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con él todas las cosas? Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. No simplemente un carnero, no simplemente un sacrificio temporal. Dios proveyó algo mucho más mejor para nosotros. Ahora, ¿se acuerdan de esa pregunta? La pregunta que ha estado presente durante toda esta historia. La pregunta que Isaac hizo subiendo esa montaña. ¿Dónde está el cordero? Esa es la pregunta que recorre por todo el Génesis, por todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el cordero? Y un día, años después, conocemos a un profeta, Juan el Bautista, que está viendo a Jesús caminando hacia él. ¿Y sabes lo que dice él? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Ahí está el Cordero que Abraham nunca pudo ver. Ahí está el Cordero del sacrificio que estaba apuntando. Ahí está la promesa que Dios va a proveer. Acuérdate del monte Moría, el lugar en donde Abraham ofreció a Isaac, el lugar en donde el templo se construyó años después, el lugar en donde sacrificios se hicieron por generaciones. Dios estaba preparando todo esto por años. Abraham, Isaac, el carnero, este templo, el sacrificio, todos apuntando a esa cruz, apuntando a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Iglesia, el monte de Moría era en donde Dios enseñó que iba a proveer. Pero en Calvario aprendemos algo. Aprendemos que el sustituto era Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que estamos viendo. Génesis 22, como dije, no se trata principalmente de la historia de Abraham. Se trata de la fidelidad de Dios. Se trata de una instancia de donde un padre estuvo dispuesto a entregar todo para nosotros. De un Dios que amó tanto a los pecadores que proveyó a su propio Hijo para todos nosotros, para que hiciera algo que ninguno de nosotros podemos hacer. El perdón, la redención, la salvación, la esperanza y una vida eterna. Sí, por eso el sacrificio de su propio Hijo fue poderoso. Y en eso podemos confiar porque Él lo hizo. Él entregó a su Hijo. ¿Por qué no podemos confiar en un Dios que estuvo tan dispuesto para hacer eso para nosotros?
podemos confiar en Él con todo. La cruz pruebe qué bueno es nuestro Dios, qué bueno siempre es. Especialmente cuando no entendemos por qué. Y esto nos trae a la aplicación final. Empezamos hoy reconociendo el Día de los Padres. Un día de celebración, como dije. Un día que a veces nos recuerda de algo que hemos perdido. Un día de alegría y un día que tal vez sea un poco complicado. Pero no importa lo que represente este día. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo un Padre diferente aquí. Génesis 22 nos muestra algo que todo corazón necesita. Porque la realidad es que no hay ningún Padre eternal que es perfecto. Todos los mejores padres cometen errores. Pero nuestra esperanza no es en los padres terrenales. Es en nuestra esperanza en ese el Padre celestial que está aquí con nosotros. El Padre que nunca te va a fallar. El Padre que no abandona a sus hijos. El Padre que está cumpliendo con las promesas que te está dando. Ese mismo Padre, el Padre que dio a su Hijo para nosotros. Iglesia, piensa en lo que has visto, en lo que Dios te está revelando hoy. Piensa en el Padre, piensa en el Hijo amado. Piensa en ese monte, en ese sacrificio, en ese sustituto. Nada de esto fue un accidente. Nada de esta historia fue un accidente. Dios nos está dando una historia que Abraham no pudo entender en ese tiempo. Y tal vez necesitas escuchar esto hoy. Porque hay momentos en tu vida que realmente no vas a entender lo que está haciendo Dios en tu vida. En esos momentos que sientes que te estás retrasando. En esos momentos en donde esa puerta se te cierra. En esa temporada que estás caminando ahorita. En donde te estás preguntando esa pregunta, Dios, pues ¿qué tengo que sacrificar? Porque necesito ese cordero. Dios, ¿en dónde estás? Puedo confiar en ti, Dios. Y la respuesta aquí que estamos viendo, que claro que sí, la respuesta está allí en esa cruz. Vemos al cordero. Vemos a Jesús. Vemos lo que ya hizo Dios. La cruz responde a la pregunta del amor de Dios. La cruz nos dice que Dios es para nosotros. Nos dice que Dios no nos ha abandonado. Nos dice que nosotros podemos confiar en Él con todo, con nuestros propios hijos. Especialmente cuando no estamos entendiendo. No estamos entendiendo los resultados. Especialmente cuando estamos subiendo ese monte que no queremos subir. Quizás hoy estás cargando algo, un peso, un hijo pródigo, un matrimonio en dificultades, una preocupación de tu salud, un futuro que no se siente cierto. Y te preguntas si realmente puedes confiar en Dios. Pues Génesis 22 te está enseñando que sí. Estamos viendo a un padre que está dispuesto a hacerlo para ti. Estamos viendo a un padre que estuvo dispuesto a sacrificar todo para ti.
Abraham subió esa montaña sabiendo que Dios iba a cumplir. Ahora pregúntate, ¿estás subiendo esa montaña tú ahorita sabiendo que Dios va a cumplir? Porque si no lo sabes, te invito a que entres a una relación con Él en donde Él te va a demostrar. Porque sí, estas son palabras bonitas, pero las palabras más bonitas vienen cuando tú estás en relación con Él. Porque te digo esto, nosotros estamos aquí, en nuestras rodillas, abajo de nuestro Señor, porque Él ya nos enseñó que Él está dispuesto a hacer todo por nosotros. Oremos. Dios Santo, gracias por el amor que nos das. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por el amor que nos enseñas cada día. Gracias por la oportunidad de escuchar tu voz, especialmente en esos tiempos cuando no queremos o que estamos pasando por una cosa difícil, cuando estamos subiendo ese monte que está diciendo que tengo que sacrificar algo, pero sabemos que tú nos dijiste, Dios, tú vas a proveer. Dios, te pido por cada persona aquí, cada persona que está celebrando un padre, cada persona que tiene un dolor por un padre, que tu mano esté sobre ellos, que tu mano esté sobre ese dolor, porque tu mano es la única que puede curar, Dios. Dios, te pido que los oídos que escucharon esta palabra, que la utilicen para que crezcan en tu espíritu, Dios. Para que salgan de esta iglesia y puedan demostrar que la confianza que ellos tienen viene de la confianza de un Dios que está listo para dar todo. Dios, te pido que sigas guiando a esta iglesia, que sigas guiando a este equipo, que sigas guiando a cada persona que entra por cada puerta, Dios. Que les reveles a ellos que Dios es el Cordero de nosotros, que quita el pecado del mundo. En todo esto te lo pedimos, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Vamos a cantarlo en esta tarde.